¿Qué tal, Amaya? Hola. Bienvenida otra vez a tu historia. Y para repasar tu historia vamos a empezar con tu infancia. Vale. Vamos a empezar por el principio. Ok. ¿Con qué soñaba la Amaya niña? Pues yo soñaba con aventuras. Yo leía mucho ya desde niña y yo quería vivir aventuras. ¿Qué Sí. tipo de aventuras? Bueno, pues como las que leía, ¿no? De que descubrías un túnel que te llevaba a un sitio nuevo y tal. Yo recuerdo que siempre llevaba en el bolsillo una bolsita con una tiza, un hilo, una navajita, un mechero, para lo que pudiera pasar en la aventura. ¿Y qué te obsesionaba? ¿Qué te daba curiosidad? ¿Con qué se te iba el tiempo? Bueno, yo ya de niña hacía muchísima marquetería. Hice mucho, o sea, yo recuerdo tardes enteras con la sierrita, tucu, con el chapacume fino, ¿no? Que era madera en algún sentido, y a mí aquello me llevaba horas y horas. Leer, escribir, empecé a escribir ya con 11 años. ¿Qué escribías? Pues mira, bueno, escribía como una especie de diario, ¿no? Lo típico de me gusta no sé quién, me gusta no sé cuántos, pero sí es verdad que en el 87, que yo tenía 12 años, escribí un libro que se titulaba Un niño del año 2086 era. O sea, de 100 años más tarde. Por supuesto yo era un niño porque me parecía mucho más divertido las actividades que hacían los niños que las de las niñas. Y es un libro además mecanografiado, en máquina de escribir, que nos regalaron mi abuelo. Y sí. ¿Y qué le pasaba a ese niño? Bueno, fíjate, ahora le puedo poner nombre, era una distopía futurista. Entonces se suponía que en el mundo solo había 47 niños o algo así, cada uno como de una raza, y entonces en un momento dado desaparecía, no sé si uno o dos niños, y entonces tenía que organizar como la expedición para buscar a los que habían perdido. Por supuesto este niño tenía un perro, que yo quería un perro y no hubo manera, entonces era como, ¿no?, ponerle lo que yo quería ahí, ¿no?, vivir aventuras, ser un chico, tener un perro. Y entonces eso, y hacía un viaje, iba al Polo Norte para acá, no sé qué, bueno. ¿Y cómo acaba la historia? Pues está inconcluso. Ah, mira. Algún día. Y en esa época ya empezó tu relación con la madera, ¿no? Claro, yo no sé, porque yo no he tenido en mi entorno nadie que trabajara la madera, y sin embargo yo siempre he sentido que iba a tallar madera. No sé de dónde me viene. Entonces, con 15 años yo sí era muy mañosa, yo siempre he sido muy mañosa, y mi abuelo, el otro abuelo, me enseñó pues, a hacer, por ejemplo, bisagras con latas, me regaló mi primer gato de mesa, mi primer sargento, el apriete, y me regaló mis primeras gubias. O sea, ella vio que yo ahí tenía madera, ¿vale? Y entonces ahí empecé a tallar por mi cuenta. ¿Qué recuerdas de tu primer acercamiento a la marquetería, a la madera, a los materiales, a crear algo propio? ¿Qué recuerdas? ¿Qué sensaciones tienes? Pues mira, yo tengo como una imagen que es en Pamplona, donde yo he crecido, pues una tarde con las ventanas abiertas, atardeciendo poco a poco, y yo frente a la ventana, que tenía la mesita, trabajando, mucho placer y mucho estar ahí solo a eso y ver poco a poco cómo se iba creando esa pieza. Pasaron muchos años después de aquellas primeras piezas, después de aquellas primeras prácticas, ¿no? Y a día de hoy tienes un taller, sí. Tienes una pequeña galería. Esto, sí. Entonces, a día de hoy, ¿cuál es tu rutina y tu relación con la madera y con la escultura en general? Vale. Yo estoy enamorada de la madera, o sea, yo creo que en otra vida debí ser árbol o algo así, porque a mí la madera he probado otros materiales y a veces los trabajo, ¿no? El barro, modelar en barro, en mis años de escuela también tallé piedra y así, pero a mí la madera me emborracha, ¿no?, cuando la trabajo. Le tengo mucho respeto, yo sé que ese tabla que estoy trabajando le ha costado años hacerse, con lo cual yo cuando la afronto la respeto en el sentido de decir, no hay prisa para trabajarte, te voy a escuchar, y es una relación además como muy corporal, es algo que tiene cierta magia, sí. Y no descartas imperfecciones, entiendo, ¿no?
Claro, yo siempre ¿O le no digo... las ves como imperfecciones? No, yo tengo alumnos muy perfeccionistas que dicen, Amaya, aquí hay un nudo, hay una raja, hay un... Y le digo, maravilloso, digo, genial. Lo que tiene la madera precisamente es que es cálida y está viva, o sea, tú puedes tener una madera 30 años que como la cambies de sitio, la lleves con otras condiciones de calor, humedad, se va a mover, ¿no? La madera refleja también un poco como nosotros, según cumplimos años, pues también tenemos nudos y rajas, ¿no? Entonces, me parece que es parte de la característica propia de la madera de ser vivo. Claro, de la historia de la madera, ¿no? Sí, correcto. En tu historia hay una beta, que en este caso es un paréntesis en tu vida, en la que fuiste economista. Ajá. Durante 10 años más o menos. Sí, entre la carrera y luego los años que trabajé en empresas, sí. O sea, sí es verdad que yo nunca dejé de tallar, ¿no? Desde los 15, mientras estudiaba la carrera y luego mientras trabajé, seguía teniendo la talla como hobby. Bueno, es lo normal, ¿no? Yo fui educada para estudiar una carrera universitaria, en ese momento mi padre me dijo, pues haz económicas que se te dan bien las mates, y ya está, ¿no? Yo creo que tenía que haber ido por algo de letras, pero como psicología, periodismo, que me atraían mucho, pero creo que si hubiera hecho una carrera que me hubiera enganchado más, igual no hubiera dejado todo para ser escultora y no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues estudié económicas y luego me puse a trabajar, pues trabajé como 6-7 años, ¿no? Hasta los 30 de economista. Oficina, papeles, contabilidad, cuentas anuales. Yo nunca pensé que fuera a emprender, nunca me planteé ser empresaria, montar mi propio negocio, no. Pero bueno, la vida a veces te lleva y si te dejas un poquito, pues te lleva bien, sabe mucho la vida. Yo creo que que no fue un error, ni mucho menos. Creo que para la Maya de ese momento era lo que tenía que ser. A mí me dio muchos aprendizajes, tanto estudiar la carrera como trabajar luego, me hizo adquirir unas habilidades de gestión que luego me han venido muy muy bien para emprender. El trato con la gente, pero realmente no era mi sitio. O sea, yo hubo un momento en que dije, vale, soy jefe de administración de una empresa pequeña mediana, puedo aspirar a ser jefe de administración de una empresa cada vez mayor y es que no le vi ningún sentido. Entonces ahí sí que yo sentí que podía hacer con mi vida lo que yo quisiera. La gente de mi entorno, tanto mi gerente como mi familia, se escandalizaban, o sea, decían, no, ¿cómo te vas a dejar tu trabajo fijo? Además, esto estamos hablando del 2007. ¿Cómo vas a dejar tu trabajo fijo, tu seguridad económica, para ponerte a estudiar escultura en la escuela de arte? ¿No? Era como... Y yo dije, y mi padre me decía, tómatelo como un hobby. Yo he tenido muchos hobbies, es verdad, mi padre también ha sido un hombre con muchos hobbies, ¿no? La pintura, el acordeón, la fotografía, los libros. Y le dije que no, que esto es mi opción de vida. El problema es que la gente a tu alrededor no eres tú, y no sueñan como tú, y ellos igual no pueden, pero tú igual sí. Entonces, cuando tienes algo que te late mucho y tienes un sueño, que no te digan que no puedes, porque al final tú eres el que te vas a decir que no puedes, y tú eres el primero que te vas a poner los límites. Entonces hay que pelear por ello. Y solo el hecho de intentarlo ya es un éxito, da igual lo que pase luego. Tú tienes derecho al acto, como decía Krishnamurti, no a los frutos. Y el acto en sí ya te valida. Es que tienes que intentarlo. Claro, tú decidiste dar ese salto, ese cambio de vida, a pesar de las voces de tu entorno que te decían, estás loca, ¿dónde vas? Tienes tu posición estable, tu carrera estable, dedícate a la escultura como hobby un ratito y ya está, seamos serios, ¿no? Sí, más o menos, muy bien. ¿Por qué te empeñaste en tu voz, esa voz? ¿Qué te decía esa voz y por qué le hiciste caso? Sí. ¿Cómo le hiciste caso? Claro, a mí cuando la gente me dice, qué valiente, ¿no? Ese cambio y tal. Yo suelo decir, mitad valiente, mitad inconsciente. Hay un punto en el que tú te tiras a una piscina y te lías la manta a la cabeza. Pero yo creo que el truco estuvo primero en escucharme mucho y también en darme valor en eso que escuchaba, pero en solo hacer una cosita. O sea, yo no planifiqué, voy a montar un negocio de escultura, voy a vivir de ello. No, yo dije, voy a estudiar este curso de 2 años de escultura.
me lo monto y con cabeza, ahí hay que meter también cabeza. Supongo que ahí tu mente de economista también te ayudó. Claro, yo llegué a un acuerdo con la empresa y entonces estuve los 2 años cobrando el paro, que eran los 2 años del ciclo, entonces sí que hay que organizarlo, o sea, te tiras a la piscina, pero te haces un poquito así, ¿no? Claro. Pero yo creo que hay como solo hacer como el siguiente paso, solo el siguiente. Entonces, para mí el cambio fue, el punto de inflexión fue el día que me dije, mira, voy a hacer la prueba de acceso a la escuela de arte, que era dibujar, y así, si no me cogen, ya está, decidido, me quito esto de la cabeza y punto. Pero me cogieron. El siguiente paso fue cuando terminé la escuela buscar trabajo de escultora por cuenta ajena y como ya era crisis, 2008 o así, entonces ya ahí fue como, ojo, pues si nadie me da trabajo, pues me lo voy a dar yo. Y ahí fue decidir emprender. ¿Cuándo supiste que esto era una profesión y que tú te querías dedicar a ello como profesión y que estarías dispuesta a pagar el precio? Vale, que implicaba, que implicaba dedicarte a la escultura como profesión. Pues mira, yo supe que sí, que quería ser escultora la primera vez que me llamaron escultora, es decir, en las prácticas de la Escuela de Arte. Fui a una empresa de trofeos en Cintruénigo. ¿Ahí qué edad tenías, por cierto? Pues 30, o sea, no, 32. Haciendo tus prácticas, 32, 33. Primeras prácticas como escultora. Sí, que nada, eran unas semanas, era poca cosa, pero ahí me acuerdo cuando llegué dijeron, fulano, que ha venido la escultora, y fue como, ostras, que es verdad, que soy escultora. Ahí, bueno, me gustó un montón, no sé, es una tontería, pero fue como, ¡hola! El verte desde fuera, ¿no? Sí, y otro te nombre como escultora, sí. Entonces ahí viste una profesión, viste tu nueva percha, ¿no? Vale, sí, así es. Es como ocurre siempre que abres un camino nuevo, ¿no? Que no sabes lo que te vas a encontrar, que te das tortazos. A mí, eso, me dicen, ¡jo, qué chulo, te dedicas a lo que te gusta! Y digo, ya, pero he sudado, o sea, y he sufrido mucho, porque claro, cualquier persona que ha intentado montar un negocio, me da igual de lo que sea, sabe que es muy duro. Los 2 primeros años es que no te comes nada, ¿no? En general, luego, yo qué sé, oye, por lo menos es mi punto de vista. Sí, pero si algo te apasiona mucho, ese es el motor, es ese. Y entonces, pues sigues y buscas y lo que al principio igual pues no pensabas que te iba a dar mucho fruto, pues de pronto es un camino que se abre amplio. Y otra cosa, que es lo que tú pensabas, tienes que estar como flexible también para adaptarte. Es como lanzar muchos anzuelos, ¿no? En el mundo profesional, mucho contacto, moverse mucho. Yo iba a muchos saraos, entregaba mucha tarjeta, me interesaba mucho conocer a otra gente, a otras cosas. O sea, es como estar muy abierto al mundo y luego fluir. Es decir, el tema de las clases para mí fue algo muy residual al principio. Dije, bueno, vamos a probar, voy a poner carteles en el barrio a ver qué tal. Y empecé con 2 alumnos, que luego estuvieron 10 años conmigo. A día de hoy tengo 45 alumnos en mi taller, más otros 20 en ayuntamientos. Y es, bueno, me lleva la mitad de la semana realmente las clases. Claro, me he dado cuenta al final que emprender va mucho con mi personalidad. Es decir, es una aventura. Cada día es diferente. A veces me llaman y me piden cosas de los más estrambóticas o me proponen cosas, pues, y como yo estoy en el sí en la vida, pues allá que voy. Y eso. Y luego también soy muy sociable, con lo cual dar clases me gusta mucho. Y entonces, bueno, no sé. También hay como que este es mi sitio. Hay un momento en que sientes que ese es tu sitio. Y eso es hermoso. Igual que sentía que no era mi sitio la oficina, ahora sí, totalmente. ¿Y cuál es el mayor precio que has pagado para dedicarte, para llevar el estilo de vida que llevas ahora? Bueno, la que era mi pareja en ese momento, la persona que era mi pareja en ese momento, la relación se fue al garete. O sea, a los 6 meses de empezar a estudiar en la escuela de arte, él no me apoyó, era una persona pues mucho más miedosa que yo y me apoyó cero y bueno, y otras cosas, por ejemplo, pues era una relación muy larga y se fue. Otros precios,
Bueno, que no me voy a hacer rica nunca, digo yo, no sé. Sabes que yo vivo bien, pero me quedo a cero siempre, ¿no? Pero me gusta tanto y disfruto tanto todos los días que trabajo que pagar el intangible. Que no lo cambias. No, 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 no. En ese camino de tu nueva vida como escultora, tus nuevos capítulos como escultora, ¿cuál es el mayor monstruo al que te has enfrentado? El mayor monstruo siempre está dentro de ti. Y yo creo que es como no darte valor o no permitirte las cosas. Durante 10 años he estado viviendo de la escultura, encargos, las clases, etcétera, ¿no? Pero no me permitía desarrollar mi obra. Me daba miedo, es el miedo al fracaso, es universal. Pero hay un momento en que, lo que comentábamos antes, lo intentas. Intentarlo ya es en sí un éxito. Y entonces hubo un momento en que es muy leve el chip interno que te cambia y sin embargo cuesta un montón. O sea, pero hay un momento en que es como si el árbol, o sea, como si la fruta estuviera madura y se cae. Entonces, hace 2 años, 3, decidí apostar por mi obra y empecé un camino que además lo bueno de los caminos buenos de la vida es que no sabes a dónde te llevan, pero tú solo empiezas. Pero la pieza esta del bebé, que fue el primero de los rescates, de la mesa al bebé, es la primera pieza que hacía así de grande y aquí fue donde yo ya como que me validé como artista, no ya como una técnica escultora, sino como artista. Yo lo visualicé, yo cuando vi el dibujo del bebé y lo cuadré con la tabla, ya vi la obra, que es algo muy hermoso, porque yo veo las obras que voy a hacer antes de hacerlas. Y luego cuando está, es decir, lo he creado, lo que yo vi lo he creado. Y esta pieza siempre la vi en dorado, con el bebé dorado. Cuando dije que iba a dorar el bebé, la gente aquí, los alumnos y así me decían, no, dorarlo, qué horror, va a parecer un gatito de esos, de tal, ¿no? Bueno, me dijeron de todo. Y estuve a punto de no dorarlo. Pero en el último momento, pero a punto, dije, joder, yo lo he visto dorado. Digo, lo voy a dorar. ¿Te hiciste caso? Claro, y no puedo estar más contenta. ¿Y por qué dorado? Vale, es una metáfora de la naturaleza. La tabla es la naturaleza con todas sus cicatrices y nos está entregando un bebé que es ella misma y al que tenemos que cuidar. Entonces también habla de lo circular, ¿no? La bebé, o sea, la naturaleza entregándonos a sí misma como un bebé delicado al que tenemos que cuidar. Ese es el mensaje de la talla, el legado que se nos da. Claro, pero ese camino de escucharse y hacerse caso vuelve a empezar constantemente, ¿no? No es un camino lineal, totalmente. Que empieza y termina, sino que... correcto. Hay muchos momentos, constante. sí, en diferentes aspectos. Sí, mira, no lo había planteado así. El escultor Jaume Plensa dice que él distingue 2 latidos, ¿no? El de la sangre, el del corazón, y el de las palabras y los pensamientos interiores, ¿no? En tu caso, ¿cuáles son las palabras que laten habitualmente dentro de ti? O en esta última etapa, ¿hay algunas palabras que laten más fuerte y que entiendo que se reflejan en tu obra, en tus puertas? Sí. Yo tengo 3 palabras que son como el leitmotiv de mí a nivel global, en lo profesional y en lo personal también, ¿no? Que es vivir, es decir, estar abierta a la vida, disfrutar, ¿vale? Crear, para mí, inevitable, o sea, a mí cuando llevo un tiempo sin crear, ¿no? Es como el mono, ¿no? Como los drogadictos, ¿no? Necesito crear algo propio. Crear algo propio y crecer. Para mí es fundamental el aprendizaje en la vida, crecer por dentro, en conocimiento, en autoconocimiento, aprender siempre. Yo tallo emociones y también historias. Historias, es solo una imagen, es un momento, normalmente tallo relieves, figurativos, con personas, entonces es un momento y es algo
que yo he visto y que me ha emocionado. Y entonces a veces puede ser una frase, un verso de un poema, puede ser algo que veo en la calle, puede ser una foto, un dibujo, digo, aquí hay una talla. Y entonces lo capturo, ¿no? Para trabajar y lo dejo en la despensa creativa para cogerlo cuando me haga falta, ¿no? O cuando surja, cuando sea su momento. Puedo hablar de tristeza, puedo hablar de la duda, de esa entrega de la madre al hijo, de los sueños, que dejas cachos por el camino. Los encuadres son muy importantes en mis esculturas porque quiero decir algo, no solo la imagen, sino cómo la coloco, ¿no? En la escultura de la emigrante, que está a la derecha del todo, tiene toda la textura esa rojiza y fuerte atrás en su pasado, ¿no? De violencia, de la que escapa, y delante se le corta la tabla justo delante, porque el futuro... Entonces, bueno, los encuadres son importantes, ¿no? El sufrimiento sí se repite un poquito. Yo creo que ahí exorcizo, ¿no? Igual que antes lo hacía a través de la escritura, ¿no? De esos diarios, esas que siempre he escrito y sigo escribiendo, con las puertas yo creo que ahí sí, es un poco una catarsis. ¿Con qué personajes te has encontrado a la hora de permitirte crear tu obra propia? ¿Han aparecido otros personajes? ¿Ha sido un debate más contigo, más que con los de fuera, ¿no? Porque entiendo que al principio la discusión, el conflicto era más con el entorno, para dedicarte a todo esto. Pues mira, te voy a contestar con un tema un poco psicológico, para los que conozcan el PAN, el padre adulto niño, que tenemos todos dentro. Estaba el padre que me decía, bueno, pero vale, tu obra, pero haz un plan para que se conozca, de muchas exposiciones, hacer material para redes sociales, internet, para que se vea, y que sea rentable económicamente, ¿vale? Yo nunca pierdo de vista el tema también que esto es un negocio y lo bueno es que no me sustento en la obra, me sustento en el resto de actividad, entonces soy libre para crear. Pero vale, está ahí el padre, ¿no? El racional, tú tienes que gestionar esto bien, no sé qué tal. El empresario. Sí, sí. Luego está la niña, ¿no? Que dice, ¡uy, voy a crear lo que yo quiero, qué bien me lo paso tallando! ¿Cómo disfruto? Esto es lo mío, ¿no? La emocionada, ¿no? Digamos, genial, también tiene que estar ahí. Y luego está, pues un poco la que aúna, ¿no? La adulta que aúna y hace caso a los dos, es que son fundamentales las dos partes. ¿Cuánto tiempo llevas dando clase? Pues desde el 2007, ¿puede ser? 2007, he tenido cientos de alumnos. Es fascinante y es una de las cosas que me enganchan más a la docencia. Es fascinante el ver cómo el alumno aprende y él se da cuenta que aprende. O sea, es súper hermoso ese momento en el que el alumno ve algo que ha hecho que no se esperaba que hiciera a los 2 meses de empezar a tallar, que está orgulloso, le ves cómo le explicas, por ejemplo, qué es eso de trabajar a favor de beta y lo ha cogido y es muy bonito. Curioso, mira, tengo un alumno que tiene 84 años, es mi alumno más longevo y lleva 10 años conmigo, 10 años lleva conmigo. Lo apuntó su mujer para que hiciera algo, no sé si para que estuviera un rato fuera de casa o para que se entretuviera, ¿no? Y él dijo, bueno, pero si no se me da bien, en un mes me puedo desapuntar, ¿no? Le dijeron, pues sí, si tú te desapuntas y tal. 10 años ha estado y ha hecho cosas que no se imaginaba, ¿no? En ese caso también, bueno, no con la madera, sino con el barro, porque también hay una parte de los alumnos que hacen escultura. Sí que vienen con muy poca confianza en sí mismos, que creen que no van a poder, que no van a saber. Y claro, en la tabla de ejercicios que yo les hago hacer para aprender la técnica de la talla, que son unos ejercicios obligatorios al principio, pues creo que es el tercer ejercicio, es ya un círculo, un rosetón, con un nombre debajo, que normalmente los regalan, ponen el nombre de la mujer, lo que sea, ¿no? O del novio o lo que sea, y lo regalan y ya es como una obra terminada. Entonces el segundo mes que ya ven que hacen una cosa, yo creo que se valoran más, sí. Yo creo que les sirve para decir, fíjate lo que he hecho, ¿no? No solo que se lo digan los demás, sino ellos a sí mismos. ¿Cómo haces para enseñarles la técnica, por un lado, pero permitirles ser y crear también, ¿no? Como respetarles, como ese equilibrio entre enseñarles una técnica, un oficio, ¿no? Pero también
Sí, sí. Que se vayan expresando, sí, ¿no? correcto, claro, autonomía. totalmente. Claro, yo les enseño la técnica los primeros meses, 2 o 3 meses, para la tabla de ejercicios, ¿no? Que es un método que he desarrollado al cabo de los años y que, bueno, yo creo que es muy completo y adquieren un nivel básico intermedio para poder ya hacer cosas por su cuenta. A partir de ahí, ellos deciden lo que quieren hacer. Hay unos que se tiran por lo geométrico, otros quieren ir poco a poco yendo hacia el volumen. Ahí cada uno elige el proyecto que le ilusiona. Y entonces yo siempre, creo que eso también es por mi forma de ser, me involucro mucho, o sea, empatizo mucho. Venga, pues ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué madera necesitamos? Claro que sí, esto se puede hacer, vamos a dibujarlo así o así. Y ahí es donde ellos ya van, pues eso, haciendo lo que les apetezca. Por ejemplo, esa pieza que hay allí, fíjate, el espadachín, esto lo ha hecho un chico que hace esgrima antigua, que le encantan las espadas. Entonces cada uno ya ahí enlazan consigo mismos, con lo que les va, con cómo son, con... No sé. Con su mundo, ¿no? Sí, con su mundo, eso es. Sí que les animo, y el que puede 7 y un día le veo que hace algo de 9, sin duda se lo digo, pero el que puede 2 y un día hace algo de 3, también se lo digo, y lo que hace bien, y a cada uno fomentar y animar a que vayan haciendo, porque no sé, yo no exijo que lo hagan bien, yo solo les exijo que disfruten y que aprendan. ¿Qué 2 o 3 frases sueles repetir a tus alumnos? Vale. Mira, los de talla de madera, que son la mayoría, el primer día les digo, os voy a decir los 3 secretos para tallar bien, de todo buen tallista. Y os lo voy a decir además el primer día de clase para que veáis. El primero es trabajar siempre a favor de beta. Yo les explico cómo funciona la madera, tienen que entender cómo va la madera para poder trabajar siempre a favor de beta, que les digo, es más de la mitad del éxito de una buena talla. El segundo secreto es tener la herramienta afilada. También les enseño a afilar la herramienta, fundamental. Y entonces me quedo así, a ver si me preguntan el tercero, suelen ser discretitos porque vienen tímidos el primer día, pero les digo, y el tercer secreto es la paciencia. Para tallar madera es una técnica lenta y hace falta paciencia. Entonces eso, lo de la beta es fundamental y muchas veces tengo unos alumnos que me dicen que me van a montar un taller al lado que le van a llamar contrabeta, porque les digo, contrabeta, que cuando van trabajando mal porque no están escuchando la madera. Lo de contrabeta suena muy metafórico con la vida, ¿no? Oh. Entiendo que es ir un poco en contra de la vida. Ostras, mira, qué bueno, sí, totalmente. Entonces... ¿A favor de vida o contra vida? Está muy bien. Voy a hacer un poema de esto ahora mismo. Entonces ahora, mirando para atrás, mirando a ese momento en el que tú decides dejar tu trabajo como economista, que tu familia, ¿no?, está un poco en contra. Claro, mucha gente en esos momentos en los que no quiere cortar con la tradición y que hace más caso a esas voces de fuera, tiene miedo a quedarse solo, al rechazo, ¿no?, a salirse del clan familiar. Claro, mirando ahora para atrás, en realidad fuiste a favor de la vida, no fuiste a contrabeta, ¿no? Porque, bueno, como que todo se ha ido encajando, se ha ido ordenando, ¿no? Sí. Y me hablabas de que tu familia a día de hoy, tus padres, te ven con tu taller ahora. Y están orgullosos de mí, aunque no seguí el camino que ellos esperaban y tampoco daban un duro por mí, que me lo han confesado con tiempo, o sea, al cabo del tiempo, ¿no? El año pasado me contrataron para hacer una exhibición de talla con motosierra en Pamplona, en mi ciudad, en la Plaza del Castillo, fue genial. Y porque fueron unas jornadas en las que fomentaron los trabajos artesanos que habitualmente se supone que no son de chicas, mujeres que trabajaban. Entonces a mí me llamaron para la motosierra, pero al día siguiente había unas chiquitas, muy jovencicas, ¿no? Yo no sé si llegaban 20, muy jovencicas o menos, con forja. Entonces yo me acerqué a ellas y les dije, oye, yo soy la de la motosierra de ayer y tal, no sé qué, y les dije, oye, que no os digan que no podéis, porque podéis. O sea, yo trabajo de esto, me gano la vida bien con la escultura, con la madera, que es lo que me gusta. Vosotros pelear por esto, no va a ser fácil y tendréis gente que os diga. Y entonces la chiquita va a ser así como rubita, muy menuda, ¿no? Como que chocaba más aún con el fofo. Miró hacia un lado a un señor que había ahí al lado y le dijo, ¿ves, papá? ¡Se puede! Fue súper bonito. Entonces,
el referente, ver gente Claro. que hace eso y dice, ostras, esta tía ha podido. Eso yo creo que hace mucho. Entonces, ¿Cuál dirías que han sido 3 claves para ti en esta reinvención? pelear, perseverar, luchar. Una, sin duda, perseverar. Creer y también disfrutar. Porque el disfrute también es lo que te da fuerza, lo que te anima a seguir, lo que te alimenta, ¿no? El llegar al taller, lo que comentábamos antes, ¿no? A veces el sol entra, ves las piezas con ese sol tan bonito, estás tallando, disfrutas. Joder, disfrutar, sí. ¿Del proceso? Sí, del camino. Hay que escribir el poema Contraventa, lo sabes, ¿no? ¡Guau, totalmente! Pero ahora cuando vaya a casa, algo, ya te lo mandaré. ¿Cómo se llamaría el capítulo que estás viviendo ahora en tu vida? Floreciendo. Siendo yo, no lo sé. Sí, algo así. ¿Me puedes contar algún momento en el que te haya costado ir a favor de la vida? Fíjate, pues mira, en lo profesional y en lo personal, por supuesto. En lo profesional, una vez que fui a una empresa que me interesaba muchísimo, cuando estaba intentando trabajar por cuenta ajena, y yo estaba empeñada en que yo quería trabajar haciendo moldes de silicona, fíjate tú, que me gustó mucho en la escuela y me especialicé formándome y tal, y con la formación es muy importante. Y entonces yo fui a esta empresa potente de aquí del País Vasco y a pedir trabajo y me dijo el gerente, ¿sabes manejar la escayola? Yo le dije, bueno, pero es que yo lo que quiero es trabajar con los moldes. Me decía, vale. Bueno, pues en ese momento perdí la oportunidad de estar en un proyecto tan importante como la Alhóndiga de Bilbao y las columnas que hay, porque era para eso, ¿no? Y ahí yo creo que me emperré en mi idea de los moldes y perdí esa oportunidad. Ahí fui a Contraveta. Y en lo personal también, ¿no? Hay veces que ha habido, bueno, pues eso, ocasiones en las que no me he escuchado, en las que estaba yo en mi cabeza, en yo debo hacer esto, que es lo que me han enseñado, lo que tengo súper interiorizado y tengo que ser así, incluso este papel, luchar contra mí porque mi cuerpo, mi corazón me pedía otra cosa y llegar incluso a enfermar. Pero a enfermar, de estar muy mal de esa lucha interna entre lo que debería y lo que realmente quería hacer, ¿no? No desde el capricho, sino desde un sentirlo con todo tu ser. Pero es que los deberías, las creencias que nos han dado tienen mucha fuerza. Entonces ahí desaprender es una labor dura y necesaria, imprescindible para ser tú. Cuando volviste a estudiar, cuando estabas en ese... ¡Qué placer! Claro. Claro, yo había estudiado una carrera que ni fu ni fa, o sea, que no me... Administración de empresas, Administración de empresas. Entonces, con 30 años, ponerme a estudiar algo que me gustaba, que me apasionaba, ¡guau! ¡Qué placer! O sea, ¿no se colaban los complejos por la edad, por el volver a empezar? ¿No había ahí una discusión interna? Había miedos. La edad, la verdad es que es un ciclo en el que había diferentes edades. No es que yo estuviera con mis 30 y luego tuviera chavales de 18, ¿no? Chavalas. La edad, no. Pero sí como miedos, ¿no? De, guau, ¿y si no soy buena en esto? ¿Sabes? Porque luego encima tenías compañeros que tenían unos dones para el dibujo, o sea, había gente muy dotada, pero me da cuenta que trabajando y estando eso, queriendo aprender, aunque tú no seas una superdotada, que no tengas un don de la pera de inicio, pero puedes llegar muy arriba técnicamente y luego ya pues llegas hasta donde llegas, pero es sobre todo cuestión de trabajo. De oficio, ¿no? De oficio, más que de...
Entonces cuando dices, joder, pues fíjate este que bien dibuja, fíjate este que bien modela y yo todavía no, luego yo he desarrollado, o sea, la posibilidad de evolución es enorme. Entonces es cuestión de trabajar. ¿Qué es lo último que has aprendido? Pues, vale. Una cosa un detalle. Ahora hay una exposición de escultores vascos, y nos hemos juntado casi 100 escultores y escultoras vascas con unas piezas pequeñas. Yo he vuelto a usar un dibujo de mi amigo francés, que es una mujer que se está así protegiendo, está así, es una pieza de 20 centímetros solo, y ahí la mano, esa primera, está totalmente fuera de lo que es el resto de la masa. Técnicamente, trabajar esa mano que viene a tener un tamañito así, al aire totalmente, con sus dedos todos separados, me ha supuesto técnicamente un aprendizaje súper bonito de cómo hay que trabajar cuando hay muy poca madera, es muy delicado, la pieza es muy delicada, etcétera, ¿no? De trabajar siempre hacia donde hay madera. Hubo un momento aquí, recuerdo un momento de esos mágicos de taller, en el que me sentí Bernini. Yo admiro muchísimo a Bernini, porque bueno, yo y todo el mundo, porque es que es brutal el hombre, lo que hizo hace siglos. Y entonces hubo un momento que yo me sentía ahí tallando, pues eso como Bernini, ¿no? Y lo pensé. Y ese aprendizaje técnico, cuando llevo tantos años de talla, que todavía me enseñe cosas la madera, pues me encanta. No sé si te sirve como respuesta, porque no tiene que ver con lo personal, sino con lo técnico, pero es un momento de decir, ahora fíjate, la madera aquí, claro, hay que hacerlo así, porque si no, es que no se rompe, porque yo trabajo toda a mano, no me gusta trabajar con máquinas. Y sí que es verdad que los tamaños grandes en los que me estoy metiendo ahora, de 2-3 metros, tengo que meter máquina inevitablemente. Pero sí, eso es lo último que he aprendido. El disfrute del aprendizaje, ¿no? Sí, correcto. Vamos a hacer allá imaginándonos que llama alguien a la puerta, que es una niña y que se llama Maya. ¿Qué le parecería todo esto? Si viniera aquí a visitar el taller, la galería, tus clases, ¿qué le parecería? Pues le parecería que está en el paraíso, ¿no? Que el sueño hecho realidad. El cielo. Me haces que me emocione un poco. Pues muchas gracias. A ti.